Hola queridas amigas, hermanas, Iglesia del Señor Jesucristo, ¿cómo están el día de hoy? El Señor me ha estado hablando y ha usado también a algunas hermanas, algunas amigas para poder contribuir en esta enseñanza. El día de ayer estuvimos en una reunión con un grupo de hermanas y pudimos hablar de este tema. Me gustó, creo que fue de bendición, no solamente para mí, sino también para otras personas, para otras hermanas. Creo que el Señor nos habló y me gustaría compartirlo con todos ustedes, con los que puedan ver este video. El versículo que me gustaría tratar está en Proverbios 11:17. Proverbios 11:17. Que dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma, a su vida, a su persona, a su ser viviente, al ser viviente, al yo, hace bien el hombre misericordioso, el hombre benevolente, el hombre amable, el hombre que tiene piedad, el hombre que tiene belleza. Y no está hablando de la belleza física necesariamente. Mas el cruel, el terrible, el malo, se atormenta a sí mismo. Y la palabra atormentar significa turbado, se turba a sí mismo, se aflige a sí mismo, se alborota a sí mismo, se enturbia el agua. Todo esto son, estoy buscando en el diccionario hebreo y sale el significado que originalmente se quiso dar. Y dice uno de ellos, enturbiando el agua. El atormentador enturbia el agua, o sea que ensucia el líquido, algo que está quizás puro, que está bueno, lo enturbia, lo ensucia. En otras versiones dice: el hombre misericordioso hace bien a su propia alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Otra versión dice: el hombre bondadoso se hace bien a sí mismo, el despiadado destroza su propia carne. No sé si han visto en el transcurso de su experiencia de vida personas que no han perdonado, no tienen paz, no son felices, son quejosas, no ven la parte bonita de la vida, no lo pueden ver, es como que si algo les cegara, andan negativamente, pesimistas. Son personas como que cargan un mal por no perdonar, un mal en sí mismos por simplemente no perdonar. Su mente está turbada, no tienen tranquilidad. Es como que su conversación fuera solamente negativa, justamente por no perdonar. ¿Ya? Y acá se cumple, ¿no? Más el que es cruel, el que no perdona, se atormenta a sí mismo. El alma que hace bien, a su alma hace bien el hombre misericordioso. O sea, el hombre que tiene piedad, el hombre que perdona. El alma que hace, a su alma hace bien. A nuestra alma vamos a hacer bien cuando somos misericordiosos, cuando somos perdonadores. Mas el cruel se atormenta, se daña a sí mismo. Esto es lo que en otras palabras quiere decir este versículo. Me gustaría ir a Mateo 18:23. Mateo 18:23. Esta es una historia que es muy interesante. Es como para simplemente meditarla. 18:23. Los dos deudores, habla aquí el título, ¿no? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Primeramente en el 23, cuando habla que este rey quiso hacer cuentas con sus siervos, el rey mismo quiso hacer cuentas con sus siervos, quiso ponerse, si había algo pendiente, él quería ponerse a cuenta, quería limpiar quizás la relación con estas personas, o que si alguien le debía algo, pues ponerse en cuenta, ¿no? Si tú me debes esto, pues págame. Quizás ya había pasado el tiempo, quizás el periodo pues de pago ya había pasado. Entonces él quiso ponerse a cuentas. Después también la suma que se le debía era demasiado dinero. Estamos hablando de millones y millones, quizás en este momento aquí de dólares, ¿no? En el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, todo, porque era demasiada la deuda, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le pedía paciencia. Le pedía misericordia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, le ahorcaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que le pedía el siervo al rey, pues se lo pidió su consiervo, ¿no? A este siervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, llamó al siervo que había metido a la cárcel a su consiervo y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Quiero hacer un punto aquí: siervo malvado. ¿Cómo el Señor llama siervo malvado a este hombre? Y en el original, bueno, en inglés dice evil, que significa diablo, ¿no? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo me quedé pensando mucho en esta historia. Bueno, es se podría decir que es una parábola, ¿no?, que cuenta el Señor. Y cómo se refiere, ¿no?, nuevamente haciendo hincapié en esto, cómo se refiere el Señor a este rey a su siervo y decirle siervo malvado. Para él eso era un siervo malvado, porque él le había perdonado todo. Le había perdonado todo lo que le debía, que era muchísimo más de lo que le debía el consiervo, y le perdonó. Y él no pudo hacerlo. Él tuvo el ejemplo, él recibió el perdón, y él no pudo hacerlo con otro. Esto se asemeja a nosotras, lo que estoy leyendo acá en Proverbios 11 y 17, porque el Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó tantas cosas, tanto de nuestra vida, que la vida que llevábamos antes, sean los pecados que sean los pecados de ignorancia, sean los pecados de desobediencia, sean los pecados de rebeldía, de engaño, lo que sea, pero Él nos perdonó. Él nos perdonó. Al final es un pecado. Pecamos contra el Señor y hubo consecuencias. Y Él nos lo perdonó. Y fueron
Fueron muchos y de repente a nosotros nos pasa algo, nos hacen algo, alguna ofensa y no podemos perdonar. No podemos pasar por alto la ofensa. No podemos, quizás nos han pedido perdón, pero no somos capaces de perdonar. No hay el suficiente amor, no hay la suficiente misericordia en nosotros, o no hemos entendido lo que es el perdón de Dios para que nosotros también podamos perdonar a los que nos ofenden. O no hemos entendido la relación que podemos tener con el Señor, que no se trata de que si nos pidieron perdón o no nos pidieron perdón, porque a veces no nos piden perdón, a veces el ofensor no necesariamente pues se merece que se le perdone. De repente ni siquiera se atreve a pedirte perdón. Pero no se trata de eso, se trata de tu comunión con Dios, se trata de tu corazón, se trata de que a pesar de que quizás no te han pedido perdón, pero tú perdonas porque tú quieres tener paz, porque tú quieres andar en amor, porque tú quieres andar en misericordia y porque tú quieres tener una comunión perfecta con el Señor, que el resentimiento o la amargura, la raíz de amargura no te atormente o no sea un impedimento, una piedra de tropiezo para que tu comunión con Dios sea buena. Me gustaría ir a Mateo 6:14. Mateo 6:14, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso es así. El Padre no nos perdona. ¿Y qué es lo que pasa cuando no nos perdona? Y acá lo muestra en esta historia en Mateo 18. O sea, cuando no perdonamos, el Padre tampoco nos perdona. Y nos entrega a los verdugos. ¿Qué es un verdugo? ¿Qué es un verdugo? Es una persona encargada de ejecutar una sentencia de muerte. Eso es lo que es un verdugo. O de aplicar una pena que implica un castigo físico. El verdugo es aquel que tiene la función de matar o castigar al que ha sido castigado. Es una persona cruel que castiga sin piedad y exige demasiado. Es un asesino, azotador, castigador, martirizador. Es alguien que te atormenta o te molesta mucho. Y esto puede ser por un dolor físico, un dolor psicológico, que va a ser lógicamente hacia una persona, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito estos versículos, entendemos que el Señor, cuando no perdonamos, nos entrega a los verdugos y no es que Él, pues, lo quiera hacer, es algo como que a nosotros no dar ese paso y esa decisión de perdonar, que eso solamente va a venir de Dios. Eso solamente va a venir de verdaderamente buscar la comunión con Dios. Cuando uno busca la comunión con Dios, cuando uno quiere agradar a Dios, cuando uno está viviendo en esa salvación, que es la salvación, lo que va a producir es libertad, va a producir paz, va a producir liberación, va a producir sanidad de nuestra alma. Y eso va a ser a través también de la palabra, de las oraciones, de la administración. Pero cuando eso sucede, o sea, vamos a andar en esa libertad. Pero cuando eso no sucede, porque no nos hemos acercado a Dios y le hemos pedido que Él trabaje a través de su Espíritu en nosotros, entonces vamos a ser entregados a los verdugos. ¿Los verdugos quiénes son? Son pues demonios. Son aquellos demonios que nos tiran dardos. Nos tiran dardos
de fuego, nos tiran pensamientos, porque primero empieza en la mente y somos atormentados por un pensamiento. Y eso en nuestras emociones, o sea, cuando es tirado un dardo, cuando empezamos a recordar lo mal que hemos podido sufrir porque había una ofensa, porque alguien nos dañó o lo que sea, que hayamos podido vivir negativamente en nuestra vida, pues, y viene ese pensamiento una y otra vez, y nosotros empezamos a abrir puertas y empezamos a abrir toda nuestra casa, nuestras ventanas, nuestras puertas, nuestras ventanas, me refiero de nuestra alma, y empezamos a tener esos pensamientos rumiativos que empezamos a recordar y empezamos a hacer historias y empezamos a usar nuestra imaginación para dañarnos. Esos son los verdugos que nos atormentan. Empieza a abrirse cajones emocionales, empezamos a ponernos mal, empezamos a fastidiarnos, empezamos a tener fastidio por personas que quizás están a nuestro lado, que no tienen la culpa de nada de lo que hemos podido vivir, pero sin embargo, pues son afectadas también por nuestra forma de pensar y nuestra actitud que tenemos hacia ellas. Esos verdugos también nos hacen, a veces no nos dejan dormir, porque estamos pensando, lógicamente, en ese pensamiento que ya no debería estar. No nos permite vivir el presente, nos roba nuestro presente, nos roba el momento de estar con nuestra familia, de gozar el momento que podemos estar en paz, nos lo roba porque estamos pensando en el pasado y nos aflige, nos perturba, nos quita el sueño. Hay muchas formas, nos quita la comunión con Dios porque entristecemos al Espíritu de Dios. Lógicamente estamos dejando de lado nuestra comunión con Dios por estar del otro lado, ¿no? Pensando en algo que deberíamos de haberlo ya puesto a los pies del Señor y haber decidido, porque es una decisión. La decisión es un acto de voluntad. La voluntad va a venir del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios pone el querer como el hacer. El Señor pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Hasta Él nos ha puesto el temor. Él dice que nos pone y pondré temor en mi pueblo. Mi temor en mi pueblo para no pecar. Entonces nosotros vamos a pensar, esto me hace daño. Esto no está bien para mí. Este pensamiento me está matando. Porque voy a escoger entre la vida y la muerte. Entonces yo estoy escogiendo un pensamiento de muerte. Un pensamiento que no va a sumar a mi vida espiritual. Al contrario, va a restarla. Y tenemos que pensar en las consecuencias de eso. Me gusta mucho. Creo que ya leí Mateo 6. Sí, ya lo leí. Me gustaría leer ahora Isaías 43, 16. Isaías 43, 16. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es un consejo tajante, es un consejo que no tenemos que pensarlo mucho. No nos acordemos de las cosas pasadas, ya, ni traigamos a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí yo hago cosa nueva. Él va a crear cosas nuevas en nosotros. La palabra de Dios abre caminos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro nuestro cerebro tiene un rumbo, como que siempre vamos a algo, como que se disciplina hacia algo, ¿ya? Pero el Señor va a crear
nuevos caminos, nos va a enseñar, como que de repente a cierta hora uno tenía una memoria de algo, es como que el cerebro es adaptativo, se adapta a esa disciplina, pero él va a crear nuevos caminos y vamos a pensar de otra manera, pero lógicamente tenemos que llenarnos de la palabra, tenemos que hablarla, tenemos que meditarla para que eso sea lo que haya en nosotros y tengamos de dónde agarrarnos. Eso es el 19. El 25, 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Esta palabra en inglés me gusta como lo dice, yo borro tus pecados por quien yo soy. Porque por quien yo soy, yo borro tus pecados, porque sé quién soy yo, por eso lo voy a borrar. Yo soy el que borro tus pecados por quien yo soy. O sea, Él sabe quién es. El Señor sabe quién es. Que esto no va a ser bueno que recuerde, estar recordando eso. Entonces nosotros que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿ustedes creen que también va a ser bueno que estemos recordando cuando Él mismo no lo recuerda? Él mismo no quiere porque Él sabe quién es. En otra versión dice, por mi propio bien. Por mi propio bien. No me acordaré de tus pecados. Entonces, el Señor nos pone esas palabras para que nosotras hagamos lo que Él ha hecho. ¿Ya? Que seamos semejantes a Él, que sigamos sus pisadas. Si de alguien tenemos que seguir sus pisadas, es del Señor, es de Él mismo. Hay muchos tipos de, podríamos decir, de torturas, de no amarnos. El Señor nos enseña a amarnos a nosotras mismas. Tenemos que amarnos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me estoy amando yo? Pensando mal, no cuidándome en mi mente, en mis pensamientos, llenándome de basura. Una forma también de torturar, que tiene el enemigo de torturar, y que yo, si no soy sabia, voy a recibir eso, es con la música. Hay músicas del pasado que nos pueden hacer acordar ciertas personas, nos pueden hacer acordar ciertos momentos que vivimos que es mejor que no los recordemos, que nos pueden dañar, que nos pueden entristecer. Hay un dicho que dice que escuchar ciertas músicas es volver a vivir el momento. Entonces, si fueron momentos malos, entonces ¿para qué escuchar esa música? Ya hay privaciones del sueño también, eso yo lo había dicho, amenazas. Quizás en un momento de que estás con tu cónyuge y de pronto hay una pelea, una discusión, un momento en que que están discrepando y de pronto se te viene una amenaza del pasado, algo que va a conectar. Ya, ¿quién crees que te pone ese pensamiento? ¿Quién crees que te lo pone? Porque no perdonaste aquella vez, te viene y te vas acordando y te vas, porque repito, el cerebro es como que haría rápidamente el cableado y te hace recordar esa amenaza que alguna vez te la hicieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos que llenar ese vacío con la palabra del Señor. Tenemos que sanar esa herida. Permitamos que el Señor la sane con su amor, la sane con la identidad que Él nos pone, que somos nuevas criaturas, que ya el pasado quedó atrás, que no nos vamos a acordar del pasado porque nos hace daño. Por amor a ti misma, por amor a mí misma, pues no me voy a acordar de ese pasado. Y es una decisión. Es un acto de voluntad que el Señor nos lo pone. Nuevamente lo repito. En primera de
Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Proverbios 10, Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Acá la clave, hermanas, es el amor. Es el amor. Y dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Ese amor que va a entrar en esa vasija porque le pides perdón, porque te reconcilias con tu Padre, porque reconoces que el no perdonar es un pecado, porque reconoces que tú no puedes. Así nomás tan fácil, tú no puedes. Es el Señor. Es el Señor que mora en ti, que vive en ti a través de su Espíritu. Él va a fluir con su amor y Él va a hacer que simplemente cubra todas las faltas. Ese amor de Él. Ya, pero tú tienes que permitir que Él lo haga. Que no seas tú. Que tú mengues. Como lo dijo Juan el Bautista, no es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, ¿qué significa eso? Que vamos a morir a nuestro yo, vamos a pedirle perdón a nuestro Padre y vamos a cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, vamos a pedirle perdón y Él va a restaurar nuestra mente, vamos a cambiar. Entonces vamos a convertirnos y vamos a ser restaurados. Yo te restauraré, dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Saben qué? Yo me quedo pensando en esta parte, si entresacares lo precioso de lo vil, porque cuando uno está resentido, no ve lo precioso, porque simplemente ve a la persona, ve el mal de la otra persona. Esta persona me hizo daño, esta persona me ha pedido perdón el otro día, pero está volviendo a hacer lo mismo. Está volviendo a hacer lo mismo y nunca va a cambiar. Va a ser la misma persona siempre, va a ser grosera, va a ser mala, me va a tratar mal, va a ser una mentirosa, un mentiroso. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, de repente te está pidiendo perdón y está cambiando. Poco a poco está mejorando. Poco a poco está separando más. Se está distanciando más quizás la ofensa a otra ofensa, porque está tratando y está poniendo de su parte, pero no lo estás viendo, porque estás resentida. Estoy resentida. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos viendo lo bueno. No estamos viendo que el cambio que está dando la otra persona. Ya simplemente vemos las cosas malas, como que todo lo vemos negativo. Y nosotras mismas empezamos a envenenarnos porque empezamos a hablar mal y lógicamente como de la abundancia del corazón va la boca, entonces estamos pensando mal y nos envenenamos. No estamos permitiendo que los verdugos nos atormenten. Ya, y no vemos lo bueno, no vemos lo hermoso, no estamos viendo que puede ser cultivada esa plantita, que hay esperanza, que la semilla está ahí y que hay esperanza y no te canses de seguir orando, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo, como dice su palabra, vamos a cegar. Entonces, porque yo estoy contigo para guardar, acá dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Ya tenemos que mantenernos en esa firmeza. La única firmeza, todo va a cambiar, pero la firmeza de Dios, la roca inconmovible, su palabra que permanece para siempre, no va a cambiar. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Muchas veces, hermanas, amada iglesia, nosotros somos jueces. Alguien nos ofende y nosotros somos los jueces. Después de que el Señor nos perdonó, todo lo que nos perdonó, y salimos de ese perdón, estamos libres, no tenemos deudas, no tenemos ese peso encima de nosotros, pero de pronto nos ofende. ¿Y qué es lo que hacemos? Somos jueces. Si tú te portaste mal conmigo, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, y nos ponemos a ser jueces de esa persona. ¿Ya? Entonces acá el Señor nos habla claramente y nos pide. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia. Sea justa. Él te perdonó, perdona. Y amar misericordia, a tener misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Hay un dicho que me gustó, que dice: no es el otro el que hiere, el otro solo te muestra dónde está la herida. Cuando uno se da cuenta, o sea, cuando uno se da cuenta de que hay un daño allí, ¿cómo nos damos cuenta, hermanas? ¿Cómo percibimos eso? Simplemente si nos ofendemos mucho, tenemos que rebuscar un poco por qué me estoy ofendiendo tanto por esto. Y quizás no es mucho la ofensa, no ha sido muy grande la ofensa. Pero de repente si alguien te alzó la voz y te ofendiste, es porque algo pasó quizás en tu pasado que te gritaba mucho, te maltrataba mucho, había maltrato emocional. Entonces no toleras que alguien te levante así un poquito la voz o alce un poco la voz de repente para afirmar una conversación. No lo toleras porque hubo un maltrato emocional en el pasado. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? No es el otro el que hiere, el otro solo te muestra dónde está la herida. Simplemente tratemos y hagamos lo posible por cuando suceda una ofensa o que parezca una ofensa, ya examinemos eso. Examinemos el punto de la otra persona y también nuestro punto. Ya de repente a nosotros no nos va a parecer, pero la otra persona está ofendida, ya, o es viceversa. Ya estamos ofendidos y bueno, la otra persona no lo cree o yo no lo creo. Entonces igual tenemos que, como dice la palabra, tratar de estar en paz con todos los hombres. Ya en segunda de Timoteo 2:22 dice esto, ¿no? 2:22, segunda de Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Busquemos eso, la justicia, la fe, el amor y la paz. Busquemos. Ya el Señor nos da el consejo. En Salmo 139:23, esto me gusta siempre hablar o leer estos versículos porque es algo muy importante que nos examinemos. El Señor dice:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso está en Salmo 139, del 23 al 24. El Señor nos guíe, hermanas. Hay mucho por avanzar, por crecer. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición de que hemos conocido un poquito del Señor. Se nos ha sido dado, expuesto el Evangelio, y creo que las personas que escuchan estos videos son personas que han rendido su vida al Señor, han nacido de nuevo. Y no podemos caer en la mentira del enemigo. Cuando no se perdona, hay consecuencias. Hay un verdugo que está allí. Puede ser enano y puede ser gigante también. Y puede atormentar, atormenta la mente. Te puede dañar también físicamente. Porque sí, o sea, simplemente al estar dañada nuestra alma, también afecta nuestro interior, nuestro cuerpo. Cuando uno muchas veces recuerda cosas del pasado, es como que tu corazón empieza a acelerar más. Acelerar, tu presión sanguínea se va elevando. Y tú vives el momento, tú vives ese pasado, lo vives intensamente, lo puedes vivir. Imagínense que ustedes estén en un modo de vivir un pasado negativo todo el tiempo. El cuerpo se afecta, el cuerpo se daña, la mente se daña, nuestro corazón se daña. Entonces seamos sabias. Si queremos tener una vida de calidad, si queremos vivir como el Señor quiere, en la libertad, Él pagó el precio. Él quiere que vivamos en esa libertad que Él pagó el precio, que Él lo dio todo, dio su sangre para que vivamos en esa libertad. Y somos nosotros que nos pone la vida o la muerte. Y entonces somos nosotros los que vamos a escoger. Me gustaría dejarles con este dicho que sé que les ha gustado a varias y lo quiero dejar. No es mío, lo leí, simplemente me gustó. Pero quiero dejarlo nuevamente porque creo que es muy apropiado para este momento. Recuerda, el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Sean bendecidas.